si tuviéramos que ponerle un apellido a lo que está sucediendo hoy, es la incertidumbre normativa. En la última década se habla de que ha aumentado un 155% la regulación y la normativa en temas ESG. Los inversores, los negocios ya han percibido que la sostenibilidad es rentable y que no gestionarla es una cuestión de riesgo. No lo duden, hay que ir a la tecnología. Son datos que provienen de muchas personas, de muchos países, de muchos equipos y que debemos estandarizar. Pues venimos básicamente de por lo menos 6 años de una ausencia regulatoria en cuanto a el tema de sostenibilidad. Un gusto saludarlos a todos. Soy Juan Luis Botero, soy el gerente general de Antisis Colombia y responsable de la operación de Antisis en Latinoamérica. Hoy tenemos preparado una sesión bastante interesante, una sesión donde hemos querido poner el foco en Latinoamérica y hemos querido denominarla el reto ESG en la región. Básicamente vamos a tener unos invitados especiales para hablar sobre tendencias, para hablar sobre regulación y para hablar sobre tecnología, tres temas que están hoy en la agenda de los temas de sostenibilidad. Tenemos, como les digo, una sesión que tiene varios invitados muy especiales. Quisimos reunir un grupo de personas, un grupo de colegas, un grupo de amigos que conocen muchísimo lo que está sucediendo actualmente en la región. Yo voy a hacer una introducción. Después vamos a entrar a un bloque particular sobre regulaciones y tendencias, donde quisimos invitar a Adrián Gelabert. Adrián Gelabert hace parte de nuestro equipo de Antisis en España, es el gerente de clientes y mercados. Y Adrián nos va a ampliar muchísimo los temas de lo que está sucediendo en la regulación en Europa y cómo esto va a tener un impacto sobre Latinoamérica. Posterior a eso, en complemento, Alfonso Teramoto de Gruner, una compañía mexicana con base en Guadalajara, nos va a contar también un poco su visión, qué está sucediendo en México, cuáles son las regulaciones emergentes y qué está sucediendo allá, un mercado supremamente importante en la región. Entonces, con esto vamos a tener un entendimiento muy importante de las regulaciones y las tendencias. Y posterior a eso nos acompañará Clarita Velázquez. Clarita es la directora de sostenibilidad de Sura Asset Management. Y Clarita tiene un reto bastante importante en esta sesión y es hablar un poco sobre la experiencia particular de Sura Asset Management en todos los temas de divulgación de información, cómo es el uso de las tecnologías de la información en una compañía como estas y cómo eso contribuye, digamos, a atender los retos y desafíos que tiene la región. Invitados de lujo a la sesión de hoy, vamos a arrancar y yo antes de empezar, hay una frase que a mí particularmente me gusta mucho de nuestro CEO Stuart McCacklan de Antisis Group, en donde habla de cómo las empresas exitosas en el futuro serán aquellas que logren encontrar un equilibrio, encontrar el verdadero punto medio entre el rendimiento financiero y el cumplimiento de su propósito. En Antisis, esta unión de estos dos conceptos, del rendimiento financiero y el cumplimiento del propósito, es lo que denominamos el desempeño sostenible o el sustainable performance. Verán en la sesión de hoy que el sustainable performance es algo en lo cual nos vamos a enfocar muchísimo. Y para eso, yo básicamente quiero hacer como un paralelo de cómo ha venido evolucionando este tema en, a lo largo del tiempo. Estamos entrando a una nueva era donde pasamos de negar la responsabilidad, pasamos de retrasar un poco lo que está sucediendo y un poco dilatar lo que sucede alrededor de la agenda de sostenibilidad a ver esto como una oportunidad. Vamos a ver hoy en los temas regulatorios donde vamos a pasar de una etapa de la negación, una etapa actual donde nos estaba abrumando la cantidad de regulación y de los requisitos que existían, a una etapa de la revolución, en donde verdaderamente necesitamos abrazar la oportunidad y ver cómo le damos a esto y convertimos la sostenibilidad y los temas ESG en un verdadero generador de valor para las organizaciones. Es dejar atrás esa época de hacerlo correcto, pues obviamente pasar de hacerlo incorrecto a hacerlo correcto a una época muy interesante donde verdaderamente lo valioso será hacer lo que es inteligente y lo que se necesita para este momento tan importante que estamos viviendo en la historia de la humanidad. Y en el grupo Antisis nos hemos hecho muchas preguntas, pero básicamente hemos recogido estas preguntas en 5 grandes retos que presenta hoy la sostenibilidad.
obviamente los retos de clima, los retos de naturaleza, los retos alrededor de los derechos humanos, de los temas de equidad e inclusión y los temas de salud, son los grandes retos en los que Antesis hoy está trabajando a nivel global. Y las preguntas que nos hemos hecho, que enmarcan de alguna manera el portafolio de soluciones que ofrecemos. Pasamos de entender hacia dónde deben dirigirse las compañías y un poco definir el norte con unas soluciones de transformación, acompañamiento en las estrategias de sostenibilidad, preparación para todos este tipo de desafíos que enfrenta la sostenibilidad. ¿Cómo vamos a materializar esta estrategia con soluciones de renovación, temas alrededor de net zero y descarbonización, temas de naturaleza y biodiversidad, impacto social y derechos humanos, temas de circularidad y cadena de suministro responsable, pasando por un punto de chequeo donde evaluemos si definitivamente vamos por el camino correcto? Y para eso unas soluciones en temas de regulación, la recopilación de información, de datos ESG, los temas de compliance, los temas de gestión ambiental, para entrar a temas un poco más de avanzada, temas de frontera, que nos permitan ir un poco más rápido y ayudar a las compañías a compartir ese viaje. Entonces, todos los temas de desarrollo de capacidades, cambios en el comportamiento, soluciones financieras y de capital, en fin, como ven, el portafolio del grupo es muy amplio. Somos un grupo con más de 1.400 expertos en materia de sostenibilidad en 24 países que básicamente lo que queremos es acompañar esa ruta, acompañar ese journey que tienen las organizaciones de las diferentes industrias y sectores. Habiendo dicho esto, quiero entrar un poco ya en materia sobre qué es lo que está sucediendo en el panorama global y qué es importante tener en mente. Y para eso quiero hacer 4 grandes reflexiones. La primera es que el panorama global hoy definitivamente tenemos que hablar de regulación, tenemos que hablar de normativas. Para eso Adrià y Alfonso van a ampliar mucho más el caso europeo, el caso mexicano, pero yo diría que si tuviéramos que ponerle un apellido a lo que está sucediendo hoy, es la incertidumbre normativa. Hemos visto en la última década una desbandada, un incremento desmesurado de la cantidad de regulación. En la última década se habla de que ha aumentado un 155% la regulación y la normativa en temas ESG. Vemos regiones como lo que sucede en Europa, regulaciones mandatorias, regulaciones voluntarias, de manera importante. Lo mismo en Asia-Pacífico y en Sudamérica, crecimientos importantes. Vemos un Norteamérica un poco más acotado en temas de nuevas regulaciones. Sin embargo, es importante ver lo que está sucediendo a nivel voluntario. Pero más allá de eso, en los últimos meses, posterior, digamos, al inicio del mandato de Trump y a este tema geopolítico que estamos viviendo, pues hay una tendencia global. Adrián nos va a ampliar este tema, pero en Europa, sin duda, Omnibus es un tema que tenemos que tener en el radar, y digamos que todo lo que enmarca el tema Omnibus, que vamos a profundizar en eso seguramente, pero toda la normativa alrededor de CSRD, SFDR, todos los temas de CSDDD, taxonomía verde, los mecanismos de ajuste, las fronteras de carbono. Yo creo que Europa sigue moviéndose, hay mucha dinámica y es probable que algo se esté un poco regulando, ¿cierto? Se esté acotando. Estados Unidos, por su parte, la SEC estableciendo reglas climáticas, pero definitivamente se está viendo un retroceso en las normativas y en la de regulación ambiental y de regulación ESG en Estados Unidos. Por su parte, Latinoamérica moviéndose mucho hacia la alineación de las NIF o de las normas internacionales con ISSB y algunas regulaciones específicas. Alfonso nos va a contar un poco en México qué está sucediendo con la nueva normativa de sostenibilidad para las compañías listadas en bolsa. Y definitivamente desde el punto de vista normativo hay unos focos. Transparencia en los reportes muy basado en lo que está sucediendo en doble materialidad. Due diligence en las cadenas de suministro. Importantísimo este tema, la Directiva Europea sobre Derechos Humanos, Medio Ambiente y Deforestación. Cálculos de huella de carbono cada vez más exigentes y exigiendo unas metas de reducción. Y el tema de greenwashing, que cobra muchísimo sentido. Entonces, un primer punto es la incertidumbre normativa. Lo segundo que está sucediendo es el papel de los mercados financieros y la presión de
los inversionistas por parte de buscando unos reportes cada vez más sólidos. Es clara la tendencia en donde los inversionistas buscan unos reportes más sólidos, más basados en la ciencia, que permitan reflejar la transparencia y que permitan garantizar sus decisiones de inversión. ¿Qué están evaluando hoy los inversionistas? Y eso podemos ver algunos datos de BlackRock, de JP Morgan, de Morningstar, que nos dicen hoy qué está pasando, digamos, a nivel de inversionistas y mercados financieros. ¿Qué buscan hoy los inversionistas? Sin duda buscan validar si la estrategia de sostenibilidad va a generar valor en el mediano o en el largo plazo cuando se dé el exit de estos inversionistas. Evaluar si efectivamente las compañías tienen incorporados sus riesgos relacionados con sostenibilidad en su estrategia y si estos riesgos o si esta estrategia está ajustada a las expectativas. Vemos recientemente una encuesta que en mayo del año pasado hizo Morgan Stanley con más de 300 compañías en donde definitivamente la sostenibilidad sigue siendo como una de las razones más importantes de creación de valor de las compañías, donde se habla de que la sostenibilidad definitivamente sigue siendo un factor importante en la generación de mayor rentabilidad, la generación de mayor ingreso y la disminución del costo de capital. Entonces vemos múltiples sectores, pero la importancia que hoy juega en el mercado global, los inversores y los mercados financieros son determinantes. El tercer punto que quiero mencionar es temas interesantes que están sucediendo alrededor de la innovación. Están sucediendo cosas muy interesantes en los diferentes sectores. Aquí solamente hay algunos ejemplos, pero seguramente todos los que están aquí hoy tienen muchas cosas para aportar, pero vemos temas interesantes que están sucediendo en la banca y las finanzas, como la integración de riesgos climáticos en los modelos de crédito. Un ejemplo muy interesante por parte de Bancolombia. Emisión de bonos vinculados a KPIs y ESG, un ejemplo interesante del Banco Santander en México. En temas de energía y minería, temas de descarbonización acelerada, Cemex trabajando en temas de hidrógeno verde, adopción de blockchain para la trazabilidad en Petrobras, retail y bienes de consumo, Nestlé en Latinoamérica incorporando certificaciones en su cadena de suministro, particularmente en el cacao sostenible, etiquetado climático, Walmart hablando de huella de carbono de producto. Fíjense que son innovaciones, son cosas nuevas que están sucediendo en cada sector y que son bastante interesantes. En el mundo de la tecnología y la manufactura, Siemens teniendo una plataforma para Latinoamérica con gemelos digitales. Son plataformas que transforman y que incorporan los temas ESG en el core de los negocios. Y temas como Natura, con envases reciclados, incorporando economía circular. Entonces, fíjense que sigue habiendo en cada una de las industrias temas bastante interesantes. El último punto que yo quiero mencionar es lo que está sucediendo con los reportes. Yo creo que desde el punto de vista de la divulgación de información, hoy hay un gran reto en hacer una comunicación honesta, eh, eliminando temas de greenwashing o de greenhashing, que son conceptos importantes. Hoy hemos visto claramente que la palabra sostenibilidad es una palabra usada en exceso, es una palabra mal utilizada y esa saturación hace que haya muchos contradictores. Si le queremos sumar a eso temas adicionales, la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías hacen que esto a su vez se convierta en un riesgo. El último informe del Global Risk Report sigue mostrando la desinformación como uno de los principales riesgos. Segundo año consecutivo que esto ocurre. Cada vez estar expuestos a las fake news, cada vez estar expuestos al uso de archivos, fotos, videos para manipular el software es algo que tenemos que tener en consideración. Entonces, las narrativas honestas es algo definitivamente importante hoy y finalmente el uso de la tecnología. Y el exceso de regulación hace que el uso de la tecnología sea muy importante. Hay un dato que a nosotros nos fascina en Antisis y es que McKinsey Global Institute dice que los empleados de las compañías invierten hasta un 25% de su tiempo recopilando información de diferentes partes. Esto hace que la pérdida de tiempo sea enorme. Por eso la importancia de adoptar software ESG y garantizar que tengamos una mejor información.
Hoy hay unos desafíos en la adopción de software, sin duda, la resistencia al cambio, la integración con sistemas existentes, la falta de capacitación en los equipos. Todos estos temas los vamos a conversar hoy y será parte también de la intervención de Clarita. Eso era lo que yo quería decirles, básicamente para cerrar 4 grandes mensajes: incertidumbre normativa, importancia por parte de los inversionistas y de los mercados financieros, eh, sigue siendo un tema, la sostenibilidad, un tema importante para innovar y crear nuevas oportunidades de mercado, y sin duda la importancia de la transparencia en los reportes y de la incorporación de la tecnología. Eso es lo que vemos en grandes generalidades en el panorama global. Con esto doy paso a Adrià para que nos cuente un poco cómo ve este tema en Europa. Con esto te doy la bienvenida, Adrià, y muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Juan. Gracias por la invitación y bueno, un placer poder estar aquí compartiendo pues, nuestra experiencia y nuestra visión con todos los asistentes. Pues a mí me toca hablar de regulación y seguramente desde una región que está liderando, está siendo referente en esa parte precisamente de regulación en cuanto a sostenibilidad. Y no es y es importante decir por qué Europa está haciendo esto. O sea, Europa no está haciendo eso simplemente por una cuestión de querer diferenciarse, sino que lo que hace Europa es dar una respuesta a una petición que existía ya en el mercado. O sea, los mercados financieros estaban demandando información comparable y fiable sobre el nivel de sostenibilidad de los productos, de las empresas y las inversiones. Los consumidores estaban demandando claridad en cuanto a qué es sostenible y qué no es sostenible. Y por tanto, al final, lo que ha hecho la Unión Europea es liderar el desarrollar ese ejercicio. Todo esto además surge de lo que justo después de la pandemia se lanzó como el Green Deal europeo, ¿no? Y lo que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, llamó que debía ser como el man on the moon de la Unión Europea. De la misma manera que Estados Unidos en su momento con Kennedy pues, se alineó para llevar un hombre a la luna, pues la Unión Europea debe transformarse toda su industria para liderar esa transición ecológica. Eh, por tanto, de ahí viene esa regulación y que además del Green Deal es un desarrollo es un desarrollo de lo que se denomina el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea. La Unión Europea lo que pretende, y es muy interesante ese enfoque, y ya lo comentabas tú, Juan, es linkar esa relación entre las finanzas, entre el dinero y la sostenibilidad. Eso que para muchos que nos dedicamos a la sostenibilidad, hasta hace unos años parecía que eran cosas como separadas o que no se podían mezclar, que eran como el agua y el aceite, al final lo que hemos visto es que en realidad los inversores, los negocios ya han percibido que la sostenibilidad es rentable y que no gestionarla es una cuestión de riesgos. Por tanto, al final, lo que pretende todo este paquete normativo que veremos ahora es usar la fuerza del mercado, la fuerza del sistema capitalista para transformar el propio mercado desde dentro y transformar también la manera como producimos, cómo consumimos, etc. Y esa es una tendencia que ha ido pues, avanzando en diferentes ámbitos, como hemos visto a nivel geográfico, que no es algo que esté afectando solo a la Unión Europea. Y esto es lo que en Europa hemos venido llamando el tsunami ESG, esta oleada que parece imparable e inabordable de normativas, ¿no? Y que hoy veremos algunas de ellas. Este paquete de finanzas sostenibles tiene 4 principales piezas. Una de las más conocidas es la CSRD, la Directiva de Reporting de Sostenibilidad, de reporting corporativo de sostenibilidad. Hablaremos de muchas siglas, intentaré clarificarlas todas para aquellos que no estéis familiarizados, porque sé que este tsunami básicamente es un tsunami de siglas. Entonces, básicamente tenemos estas tres piezas: la Directiva de Reporting Corporativo de Sostenibilidad, o CSRD, la Taxonomía Verde Europea, la Directiva de Debida Diligencia de Sostenibilidad, también conocida como CSDDD o CS3D, y después la Directiva de Finanzas Sostenibles, de Reporting de Finanzas Sostenibles, que es la SFDR. Todas estas normas, y después vemos algunas más que también afectan
pero estas serían el core de esta estructura, están interrelacionadas. La directiva CSRD pues obliga a las empresas a reportar de una manera estandarizada y armonizada de manera que estas informaciones sean comparables, y dentro de este informe se debe incorporar la información que viene de la taxonomía y de la CSD, de la Directiva de Debida Diligencia. A su vez, esta información sirve para que los inversores puedan clasificar sus productos financieros en la SFDR. Y la taxonomía verde europea fue un ejercicio pionero que lo que nos hace es crear un glosario, un listado que nos ayude a establecer un criterio común de qué es lo que se pueden considerar inversiones verdes o tecnologías verdes, ¿no? Hasta ahora, pues cualquier empresa podía decir, pues yo soy muy verde porque tengo esta tecnología o porque yo estoy haciendo este tipo de inversiones. Entonces, al final, el sector financiero reclamaba claridad sobre eso para que todo el mundo estuviera contabilizando de la misma manera lo que eran inversiones verdes o no. Entonces, la taxonomía hace ese ejercicio y también pues obliga a las organizaciones a compararse frente a ese estándar. Estas normas han venido desarrollándose desde el año 2021. Este año hemos tenido la taxonomía, ya se estaba presentando desde hace un par de años. Había muchas compañías que lo estaban haciendo también de manera voluntaria anteriormente. Y este año hemos tenido las primeras compañías que han presentado sus primeros reportes obligatorios de acuerdo a la CSRD. Importante aquí decir el efecto realmente transformador y traccionador que ha tenido esto. Es decir, el hecho de que las empresas se vean obligadas a hacerse preguntas y hacer diagnósticos internos que, si no fuera por esta obligación, quizás no hubieran sido ni conscientes de que podían hacerse esas preguntas, está teniendo un efecto transformador y apalancador de esa transformación. Pero esta normativa también tiene una aplicación extraterritorial, y aquí es importante el mencionarlo. Entonces, esta normativa tiene una aplicación extraterritorial que va más allá de la Unión Europea por varias razones. Una es que, primero, pues la Unión Europea no es un mercado aislado, evidentemente. Muchos de sus productos vienen de otras geografías, pero además es muy consciente de la potencia de su peso. Es un mercado de 450 millones de consumidores con un alto poder adquisitivo y un elevado nivel de bienestar. Entonces hace que sea un mercado muy atractivo para otras geografías, y por tanto a lo que juega la Unión Europea es a decir, bueno, pues ese es mi peso, o sea, no tengo armamento, no tengo materiales raros, no tengo diferenciaciones tecnológicas. Ahí es donde está mi factor diferencial. Y por otro lado, también tiene esa componente de extraterritorialidad, porque lo que no se quiere es que se cree un agravio comparativo o competitivo para las empresas europeas. Es decir, si aplicamos unas normas para las empresas europeas, que sean las mismas normas para cualquier empresa que quiera competir en Europa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí, a modo de algún ejemplo, vemos que esta normativa tiene como 3 maneras en las cuales afecta a compañías de fuera del mercado comunitario. En primer lugar, la CSRD, la Directiva de Reporting de Sostenibilidad, obliga, junto con la CSDDD, a las empresas a recoger mucha más información de su cadena de valor. Es decir, la CSRD ha hecho una cosa transformadora también, que es decir, las empresas no deben evaluarse solo a sí mismas, sino que tienen que evaluar sus impactos, riesgos y oportunidades aguas arriba y aguas abajo de su cadena de valor. Por tanto, deben solicitar y recopilar información de sus proveedores, de sus socios comerciales, de sus distribuidores, y la CSDD pues obliga a hacer debidas diligencias en cuanto al cumplimiento en términos de medio ambiente y sostenibilidad de tu cadena de suministro, esté donde estén. Luego esto lo veremos con un poco más de detalle. Y después sí me gustaría mencionar otras 2 normas que no forman parte de ese paquete de finanzas sostenibles, que es el Reglamento Europeo sobre Deforestación, o EUDR, y el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera, o CBAM. El EUDR lo que hace es poner una barrera, una limitación a la comercialización en la Unión Europea de cualquier producto o derivado, o bueno, ciertos derivados de la soja, la carne de res, el aceite de palma, la madera, el cacao y el café, que no puedan acreditar que se introducen en el mercado europeo de zonas donde no hayan provocado deforestación. Por tanto, eso obligará a las empresas europeas a solicitar mucha información en ese sentido a sus proveedores de estos materiales.
Y el CBAM es este mecanismo de ajuste en frontera de carbono. Lo que hace es que, dado que la Unión Europea tiene su propio mercado interno de carbono, donde determinadas empresas funcionan en un mecanismo de trade and cap para comprar y vender derechos de emisiones de carbono, y eso tiene un coste. Entonces lo que hace es nivelar con las mismas reglas para cualquier importador de cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad o productos derivados del hidrógeno que quiera entrar en la Unión Europea. Deberá pagar una tasa equivalente a la que pagaría un productor europeo si es que no la está pagando en su país. Esto tiene una doble componente, que es que seguramente activará a otros países a crear sus propios mercados de carbono para evitar que esa tasa se la quede la Unión Europea. Entonces, puestos a pagarla, la creo yo y me la quedo en mi territorio. Habría un segundo bloque que seguramente es el más relevante para los que están en esta sesión, que es que la Unión Europea específicamente fija que empresas de fuera del mercado de fuera de la Unión Europea, en qué casos y cuándo deberán cumplir con los mismos requisitos que una empresa europea, y por tanto deberán presentar el mismo tipo de informes si quieren poder operar en Europa. Esto lo vemos ahora en más calma. Y lo mismo tendríamos para los participantes de los mercados financieros. O sea, aunque no seas un fondo de inversión o una entidad financiera que opere basada en la Unión Europea, si comercializas tus productos financieros en la Unión Europea, debes ajustarte a la SFDR. Entonces, a partir de aquí es cuando entra el segundo, perdón, el famoso paquete Omnibus. ¿Qué sucede? Sucede que en este contexto de alta competitividad entre regiones, la Unión Europea se da cuenta de que posiblemente se ha pasado de frenada y seguramente muchas empresas se han confiado pensando que sería más fácil de lo que ellas calculaban implementar esa normativa. Esto nos sitúa en un escenario que ahora veremos un poco complejo, porque se han cambiado las reglas del juego cuando ya había empezado la partida, por decirlo así. Sin entrar, bueno, sí podemos decir que seguramente la normativa se fue muy allá al exigir que empresas de solo 250 trabajadores tuvieran que cumplir con ese nivel de requisitos. El problema es que de esto nos hemos dado cuenta cuando ya la normativa era vigente y estaba en aplicación. Entonces, en ese sentido, la Comisión Europea presentó ahora en febrero lo que la directiva del primer paquete de simplificación administrativa, que lo que busca es reducir la carga administrativa y el número de empresas obligadas a cumplir con esas normativas. Básicamente, también ahora lo veremos con un poco más de detalle, modifica el calendario de aplicación y los umbrales de aplicación de la CSRD y de la CSDD, también para la taxonomía, y hace unas modificaciones en el CBAM, el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, para limitarlo a determinadas cantidades mínimas. Y también relacionado con eso un tema más técnico, que se modifica el reglamento InvestEU sobre inversiones sostenibles. Esto es muy importante decir y aclarar que lo que ha aprobado la Comisión Europea, y para aquellos que no están familiarizados con el proceso legislativo europeo, lo que ha aprobado la Comisión es una propuesta de directiva. Por tanto, no es vigente todavía esa propuesta directiva. De todo lo que vamos a hablar a partir de ahora es propuesta. Y ahora se inicia un proceso de revisión que se está intentando que vaya por la vía de máxima urgencia, en el cual tanto el Consejo Europeo, que es donde están representados los países, como el Parlamento Europeo, deben discutir esta propuesta directiva de la Comisión y, llegado el momento, aprobarla, y entonces sí pasaría a ser vigente. ¿De acuerdo? Sí que ahora esta semana se está tramitando, y creo que se vota el 1 de abril, una moción específica, lo que se llama para parar el reloj, y que, digamos, quede en suspenso cualquier aplicación mientras se discute cómo queda la norma finalmente. Por tanto, todo lo que les voy a explicar ahora es provisional y puede estar sujeto a cambios, seguramente no significativos, pero seguro lo sabrán. Estamos hablando de un periodo que puede durar entre 4 meses y un año, con lo cual existe el riesgo de que se termine, de que no se llegue a tiempo, y a todo esto después cada país debe transponer la directiva a su normativa nacional, con lo cual existe un riesgo importante de que al final no se consiga aprobar la nueva norma dentro del próximo periodo de reporte. O sea, ven que la situación es algo compleja. En este sentido, nuestra recomendación para aquellos que estén afectados es clarificar que la dirección no cambia. O sea, la dirección hacia donde vamos es la misma, el objetivo que se persigue es el mismo,
y que lo que cambia es el paso y la velocidad que se solicita. Por tanto, nuestra recomendación a todas las empresas que están afectadas es no parar, ajustar el paso, pero seguir avanzando, porque ya ven que ante esta incertidumbre podemos encontrarnos con que no lleguemos a tiempo para el nuevo cumplimiento. Esto, por ejemplo, lo vimos con la EUDR, el Reglamento de Deforestación, donde pese que estaba anunciado desde hace años, al final la Unión Europea ha tenido que aprobar 12 meses de prórroga porque a la mayor parte de las empresas les pilló el tren con los trabajos, con las tareas por hacer. Entonces, resumiendo, intentaremos hacerlo pues sencillo. Al final, ¿qué implica la directiva Omnibus? Y perdón por lo pequeñito de la letra, como les facilitarán la presentación, después lo podrán revisar, pero en sombreado hemos marcado lo que afecta a empresas no pertenecientes a la Unión Europea, ¿de acuerdo? Que entiendo que sería la mayor parte de las que nos acompañan. En cuanto a la CSRD, aquí pasa un tema importante, es que la CSRD, empresas no Unión Europea las que aplican, aquí no se cambia el cronograma. Sigue siendo de aplicación en 2029 como estaba previsto. ¿De acuerdo? En 2029, las empresas no europeas que a nivel de grupo generen un volumen de negocio neto dentro de la Unión de 450 millones de euros o más y que tengan una filial en la Unión Europea o tengan una sucursal que genere un volumen de negocio de 50 millones netos, en estas empresas deberán presentar un informe de acuerdo a la CSRD, igual que las empresas europeas. Y esto es 2029. Presentar un informe en 2029 quiere decir que presentas en 2029 con datos de 2028. ¿De acuerdo? La recomendación que hemos hecho a todos nuestros clientes que ya estaban afectados en Europa era comenzar a trabajar 2 años antes como mínimo, para hacer el ejercicio de doble materialidad necesario para recoger información, hacer el análisis de gap y sobre todo planificar y hacer, si es posible, un ejercicio de reporte de prueba antes del oficial. Con lo cual, la recomendación sería que como por tarde en 2027 las empresas estuvieran comenzando a trabajar en su planificación de acuerdo a la CSRD. En cuanto a la CSDD, no cambian los umbrales de aplicación que estaban y deberán reportarlo como un dato más aquellas empresas que cumplan con los mismos criterios de reportar CSRD. Es decir, si te toca reportar CSRD, deberás reportar también información de acuerdo a la CSDD. Aquí hay una implementación programada donde comienzan las empresas de más de 5.000 trabajadores, después las empresas de 2.500 trabajadores y después las de más de 1.000 trabajadores con los volúmenes de negocio o balances que ven aquí en la presentación. Aquí hago también un llamado a los asistentes recordando que esto quiere decir que las empresas que tengan que estén obligadas deberán recopilar información de su cadena de suministro. Por tanto, a lo mejor alguno de ustedes no forma parte de este paquete porque no tiene 1.000 trabajadores, pero sí es proveedor de una empresa que está dentro de ese paquete y, por tanto, ese cliente suyo le va a comenzar a reclamar información. Y en cuanto a la taxonomía, nos encontramos con lo mismo. El nivel de aplicación para empresas de no Unión Europea, el nuevo umbral propuesto es el mismo que para la CSRD. Es decir, aquellas empresas que les aplique la CSRD deberán reportar también en este sentido. Pero a nivel de resumen, básicamente en la fila de la CSRD, la OLA 4 no se mueve porque es la de empresas no de la Unión Europea y por tanto en 2028 deberán estar recopilando información para reportarla en 2029. Y en cuanto a la CSDD, aquí sí que todo el paquete se desplaza un año porque la Unión Europea va a mover un año la entrada en vigor de esta normativa. Por tanto, ya ven que esa extraterritorialidad pues es bastante relevante en cuanto a la implicación que puede tener, sobre todo para empresas no familiarizadas. Y hasta aquí lo que yo quería contarles. Muchas gracias por su atención y estamos pues atentos a sus preguntas. Muy bien, con esto damos paso entonces a Alfonso. Alfonso, qué bueno saludarte, bienvenido. Como les digo, Alfonso hace parte o es el líder y el director general de Gruner, una compañía aliada de Antisis en México, con sede en Guadalajara y
un gran amigo. Alfonso nos va a contar un poco qué está sucediendo en México. Entonces, bienvenido, Alfonso. Adelante, por favor. Muchas gracias, Juan Luis. Bueno, pues ahora sí que aterrizando un poco acá el caso en México, vemos que en el caso europeo, como nos venía platicando Adrián, pues van bastante avanzados y hay muchas veces que vemos pues muy lejano todo este tema, ¿no? Afortunadamente, a partir de este año empiezan ya dos normativas que ya aplican o cubren, digamos, el paraguas cubre a todas las empresas mexicanas, estén listadas en bolsa o no. Entonces, esto es algo bastante nuevo después de que pues venimos básicamente de por lo menos 6 años de una ausencia regulatoria en cuanto a el tema de sostenibilidad, ¿no? Ahora sí que los últimos años la tendencia ha sido o el empuje, el driver ha sido el sector privado. Las empresas que han empezado a, pues, sí, caminar este camino hacia el desempeño sostenible, lo han hecho debido a que sus partes interesadas, llámese inversionistas, sus accionistas, pero sobre todo los clientes y del lado comercial, es donde está la exigencia, pues, de información relacionada con la sostenibilidad y el desempeño sostenible de las empresas, ¿no? Sin embargo, a partir de este año, del 1 de enero del 2025, entraron ya en vigor las primeras regulaciones, que son las NIS, llámese las normas de información de sostenibilidad, que aplican a todas las empresas que el CINIF, que es el órgano que publica estas normas, identifica como empresas no de interés público. Por esto entendemos a todas las empresas que publican, emiten estados financieros que no están listadas en bolsa, ¿no? Entonces, pues el tamaño de la empresa, su nivel de facturación es indistinto. Cualquier empresa que no esté listada en bolsa, los estados financieros de este año, del fiscal 2025, ya tendrán que incorporar una serie de indicadores básicos de sostenibilidad y BSO que más adelante revisaremos. Entonces, pues es algo bastante nuevo y que definitivamente implica un reto para las empresas que operan en México, ¿no? Entonces, entrando también un poquito en materia, son dos normas, concretamente es la NIS A y la NIS B. La primera siendo el marco conceptual o general de por qué y la justificación de estas normas. Y posteriormente las NIS-B ya viene siendo este listado de 30 indicadores, tanto cualitativos como cuantitativos, que se tendrán que estar reportando desde este año, como les decía. La diferencia, me regreso un poco, estas normas van bastante alineadas con las NIF S2 del ISSB, que por ahí comentaba Juan Luis, que es por sus siglas en inglés, el Consejo de Estándares de Información de Sostenibilidad a nivel internacional. Y la única razón por la cual no están completamente alineadas a estas normas internacionales es porque se deja fuera el tema de análisis de riesgos financieros frente al cambio climático. Sin embargo, más adelante también entraremos en ese detalle. Para las empresas listadas en bolsas, sí hay esta requisición, pero bueno, de momento para las empresas que les aplican las NIS, no. Básicamente ya cubrimos este tema, pero bueno, de estos 30 indicadores ASG, 21 de ellos son cuantitativos, básicamente todos en la familia de la A, del tema ambiental, y 9 cualitativos de la S y de la G. La parte de lo social se enfoca principalmente en el capital humano y bueno, en el tema de gobernanza vienen otros 6 o 7 indicadores. Importante mencionar que para este primer año que ya aplica en 2025, se está dando un alivio de 2 de estos 30 indicadores, concretamente siendo el de inversión sostenible, de acuerdo a la taxonomía mexicana que se publicó en marzo del 2023, y otro siendo el alcance 3 de la huella de carbono, por pues la implicación que tiene de la recopilación de esta información. Entonces, recapitulando un poco, estas NIS aplican a toda empresa que no está listada en bolsa y que emite estados financieros. Legalmente serían todas las empresas que están formalmente constituidas y que declaran sus impuestos ante el Servicio de Administración Tributaria, el SAT. La entidad regulatoria final es la Secretaría de Hacienda, pero bueno, también importante conocer que a pesar de que ya es obligatorio, no va a haber
multas por el incumplimiento, pero importantísimo el hecho de que los usuarios de la información financiera, es decir, los bancos, los clientes, los accionistas, que son los que les interesa conocer el desempeño de una empresa, ya no nada más van a fijarse en el tema financiero, sino también en la parte del desempeño sostenible de las empresas. Entonces, a partir de este año, estados financieros que no tengan la nota complementaria con estos 28 indicadores para 2025 y los 30 a partir del 2026, serán estados financieros, perdón, que no estarán completos. Entonces, pues ya quedará a criterio de cada empresa, dependiendo si pues el banco les va a pedir, o digamos, si están buscando capital con un banco, pues quien les va a exigir que tenga esta nota aclaratoria serán los mismos bancos o aquellos que les presten capital. Ahora sí, nos vamos aquí a la carnita, como decimos acá en México. Estos son los 30 indicadores IBSO, que son los indicadores básicos de sostenibilidad, que forman parte de las NIS, y como les decía, son 21 de ellos cuantitativos, como en la parte ambiental entra la huella de carbono, principalmente es la que tiene el foco principal, es emisiones de alcance 1, alcance 2 y alcance 3, con esta salvedad de que el alcance 3 no es obligatorio para este año. El consumo de energía, el consumo de energía renovable, temas hídricos, temas de residuos y de contaminación y la biodiversidad. Todos estos indicadores cuantitativos tendrán que tener un respaldo detrás para el número que se vaya a reportar en esta nota complementaria. Entonces, es decir, cuando una empresa diga, bueno, 27.500 toneladas de CO2 en alcance 1 y 2, tendrá que venir el cálculo de la huella de carbono conforme al Greenhouse Gas Protocol o el GHG Protocol, ¿no? Con respecto a los indicadores cualitativos, que principalmente son los de social capital humano y gobernanza, son preguntas que se responden sí o no. Es decir, la empresa cuenta con mujeres en el consejo de administración, sí o no. Sin embargo, para poder responder sí, hay algunos criterios y unas características de, por ejemplo, el consejo de administración, del órgano de vigilancia independiente, si la empresa cuenta o no con una estrategia de sostenibilidad. Entonces, esto no significa que los estados financieros van a venir con un anexo con toda la estrategia de sostenibilidad, sino es meramente un indicador para los usuarios de la información, es decir, los bancos ya no solamente van a tener su balance general y sus estados de resultados, sino también tendrán esta información sobre el rendimiento sostenible de las empresas para poder orientar y tener visibles sobre todo los riesgos a los que se enfrentan las empresas, porque como decía Adrià y Juan Luis en su momento, este tema de las NIS y de las regulaciones en sostenibilidad corporativa, su función es esta: complementar información sobre el desempeño sostenible y entender muy bien los riesgos, ¿no? Entonces, con esto cubrimos la parte de las NIS. Ahora vienen otra serie de regulaciones que aplican ya a las empresas que están listadas en bolsa y a entidades financieras reguladas, llámese a los mismos bancos y otro tipo de entidades financieras. Esta fue publicada a finales de enero de este año en el Diario Oficial de la Federación y pues bueno, estas son emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la CNBV, y aquí es donde básicamente ya se adoptan completamente las normas internacionales de revelación de información de sostenibilidad y se vuelven obligatorias a partir de este año. Viene también, a diferencia de las NIS, este tema ligado al TCFD, los riesgos financieros frente al cambio climático, en donde pues ya se analizará, por ejemplo, una empresa pues que depende mucho del agua para su core business, como puede ser una agrícola, y donde pues claramente vienen retos climáticos en cuanto a pues escasez por una parte o exceso en otras. Estos riesgos financieros o estos riesgos climáticos impactarán el rendimiento financiero de estas empresas y bueno, es algo que las mismas instituciones y los usuarios
de la información, pues van a tener ya visible a partir de este momento. Entonces, esto es algo muy, muy trascendente porque tiene implicaciones o puede llegar a tener implicaciones en la percepción y en la evaluación de las empresas mexicanas que están listadas en bolsa en mercados internacionales, pero a su vez también está la oportunidad de que estas empresas puedan acceder al capital y a fondos que ya tienen estos criterios y estos lentes donde les interesa financiar empresas que ya estén comprometidas con el desempeño sostenible. Entonces, también resumiendo, estas disposiciones de carácter general aplicables a las emisoras o la circular única de emisoras que fue publicada a finales de enero, aplica solamente a empresas listadas en bolsa y a entidades financieras reguladas. Entonces, con las NIS y con estas disposiciones, como les decía al inicio de mi ponencia, ya están cubiertas todas las empresas mexicanas que tienen una obligación de reportar información de sostenibilidad. Entonces, digo, resumiendo también, como les comentaba hace un momento, también en 2023 se publicó por parte de la Secretaría de Hacienda la taxonomía sostenible para México, que está muy alineada con la europea, donde pues también el objetivo es eliminar este greenwashing, pues de que tanto los bancos como las empresas puedan decir que son sostenibles o que hacen inversiones verdes o sociales o con impacto, ya está muy claramente definido. Y la relación que tiene esto con las NIS es que a partir del 2026, el indicador número 6, que es el número de inversión o el monto de la inversión sostenible de una empresa, también tendrá que acompañarse en esta nota complementaria. Pues sí, resumiendo también como les decía, los avances en 2024, pues es esta mayor adopción de métricas ESG ya en el sector financiero, no nada más en la parte comercial y del lado del sector privado, de estas grandes empresas multinacionales que tienen presencia en México, no nada más en operaciones, pero sino que su cadena de valor está en México y ahí es donde, pues, la huella de carbono de un proveedor de una de estas empresas ya se vuelve muy relevante porque es el alcance o forma parte del alcance 3 de estas empresas. Entonces, también viene las NIS y la normativa para las empresas públicas a resolver el tema de que la información sea comparable, habiendo tantos acrónimos, como decía por ahí en su momento Adrià, siglas y diferentes métodos de reporteo. Esto ya viene a estandarizar a nivel nacional para todas las empresas públicas y privadas, qué es lo que tienen que reportar. Y entonces también del lado de los usuarios, como les decía, de esta información financiera, pues va a poder ser no nada más comparable, sino verificable y pues medir a todos con la misma vara. Entonces, pues los desafíos que vienen para 2025 y 2026 son estos. Eh, a finales de este año, las empresas ya tendrán que entrar en estos temas. En 2026 un poco más. Y también del lado de las empresas que cotizan en bolsa, otro requisito adicional es que tendrá que tener una verificación de un tercero independiente esta información que estén compartiendo. Por lo pronto en las NIS no está este requisito. Sin embargo, pues para empresas que dictaminan sus estados financieros, pues el auditor externo no podrá o en su dictamen tendrá que especificar si cumplen o no cumplen con no solo las normas de información financiera, sino también las normas de información de sostenibilidad. ¿Por qué la importancia, nada más para terminar, por qué la relevancia de que las empresas actúen y no esperen hasta finales de año, como comúnmente nos pasa con muchos temas? Pues es esto, evitar riesgos de cumplimiento ante estas regulaciones, que a pesar de que les decía, no hay una multa por no hacerlo, pues simplemente el banco no les va a poder prestar a la hora que analice sus estados financieros si no está incluido estos indicadores. Por otra parte, los clientes con los que las empresas quieran formar parte como proveedores, igualmente, ¿no? Los analizarán de manera completa o sus estados financieros tendrán que estar completos para que los puedan analizar. Y por último, el más relevante es este acceso a financiamientos que ya empiezan a llegar a México con la banca comercial, incluso con empresas o bancos como BBVA, que ya están sacando al público en general productos financieros ligados al rendimiento sostenible de las empresas. Y bueno, por último, esta oportunidad de liderazgo, ¿no? Que las empresas destaquen por su compromiso, por la revelación de información en sostenibilidad y por pues estar al día con todas estas regulaciones.
Con esto damos paso a Clarita, cambiamos un poco el tercio y nos enfocamos ya salimos de la regulación, el caso europeo a través de Adrián, el caso mexicano a través de Alfonso, y vamos a llegar a un caso práctico de cómo sucede esto en una compañía multilatina, en una organización que tiene presencia en toda la región y cómo en Sura Asset Management han usado la tecnología para la gestión de sus reportes. Clarita, bienvenida, qué bueno tenerte aquí, muchas gracias por acompañarnos y cuéntanos un poquito cómo lo ves tú desde Sura Asset Management. Juan, gracias a todos. Bueno, primero contarles rápidamente que Sura Asset Management es una compañía dedicada a la gestión de las pensiones y de inversiones en Latinoamérica y nosotros somos parte o nuestro accionista principal es Grupo Sura, tenemos además otro accionista que es uno de los fondos de pensiones canadienses más grandes, entonces digamos que nosotros tenemos ahí, digamos, como accionistas un jalonamiento muy importante em, para poder avanzar en todos los temas de sostenibilidad. Y además tenemos pues unas filiales en varios países de Latinoamérica donde las mismas regulaciones también empiezan a exigirle a cada uno avanzar en los temas de sostenibilidad. Y tenemos también un tema muy particular y es que tenemos una emisión de bonos en el mercado formal de Luxemburgo, en el mercado de valores de Luxemburgo, y por lo tanto algunas normas europeas como la CSRD seguramente nos van a aplicar también a nosotros. Entonces digamos que estamos rodeados de toda esta regulación, tanto pues europea, pero como latinoamericana y sobre todo pues mucho en Latinoamérica. Eh, y otro tema importante que tal vez lo conversaba con Juan Luis recientemente y es que nosotros somos obligados a reportar eh, con todas las dificultades y ya les voy a contar con todas las dificultades que esto significa para una compañía, así seamos grandes, pero también somos usuarios de la información de las demás compañías, porque siendo parte del mercado financiero, entonces claro, para nosotros es súper importante contar con información de las otras compañías como inversionistas institucionales, además unos inversionistas institucionales tan grandes. Entonces, si nosotros no tenemos información de las compañías en las que estamos invertidos, pues no vamos a poder tener la información necesaria también para nosotros poder cumplir con nuestros requerimientos de transparencia. Incluso hemos hecho, digamos que analizado muchísimos proveedores de información ESG mundiales y no tenemos mucha información para la TAM. La información que hay para la TAM tampoco es, pues, digamos que no es actual, no siempre es recurrente y sobre todo en algunos mercados es todavía muy incipiente. Mercados como México y Colombia hoy son los que más información tenemos, pero es información que no es tan fácil de conseguir. Em, Nuestros desafíos, digamos, en la gestión y en los reportes ESG, y es que ahorita decían pues como la cantidad de tiempo que se dedica a recopilar información en las compañías. Ese es uno de los temas que tal vez nosotros vivimos todos los años y es un tiempo que además debemos dedicar en un lapso del año muy específico, que es final de cada año, inicio del otro. Son datos que provienen de muchas personas, de muchos países, de muchos equipos y que debemos estandarizar. También, digamos que la, cómo tener la trazabilidad de esa información, cómo surgen esos reportes. Nosotros teníamos en el pasado unos formatos que enviábamos a cada una de nuestras filiales para que ellos llenaran y nos devolvieran con la información. Esto todo ocurría a través de correo electrónico. Y cómo hacer como la trazabilidad de esos datos, cómo tener una garantía de quién revisó, quién tiene la accountability de la información que nos estaban dando. Al año siguiente, entonces había que volver a recopilar todos esos Word o Excel, todos esos archivos para volverlos a enviar
a los países con la información que nos habían enviado. Muchas veces la persona que los había llenado ya no estaba o son épocas de vacaciones. Entonces teníamos pues como una no solo dispersión de la información, sino una dificultad en la trazabilidad y en el accountability de toda esa información. Y para llegar a procesos de verificación externos, que es hacia donde también vemos que todos estos estándares nos llevan, pues debíamos empezar a fortalecer por lo menos, primero toda esa trazabilidad, luego procesos de auditoría interna, porque realmente vimos que llegar a procesos de verificaciones externas sin haber pasado por un proceso robusto de verificación interna es súper complejo, es muy lento, además de que son procesos muy costosos. Entonces, nosotros por eso empezamos pues con el fortalecimiento eh, de la data, de la trazabilidad y de nuestros propios procesos de auditoría interna. Em, Tratando de que esos procesos pues cada vez sean más robustos, pero también entonces generando capacitación en esos equipos que no tenían el conocimiento. Y también como que para nosotros es muy importante la información que entregamos a los distintos stakeholders. A veces nosotros mismos como usuarios de esta información, como un stakeholder muy importante de los reportes o de la información de sostenibilidad, se nos hace súper complejo entender la data. Eh, ¿Dónde está la información que sirve? ¿Cómo utilizar esa información? Eh, ¿Qué información debería yo tomar para poder tomar decisiones frente a una compañía o no? ¿Cómo integro esa información en mis propios reportes? ¿Cómo tomo la información, digamos, de alineación con escenarios de las compañías para ver cómo yo misma estoy logrando alinear o no mis portafolios? ¿Cómo usar esa información? Entonces hemos tratado de... Dale. No, que quería, porque digamos, me queda muy claro como los desafíos que tenías, me queda muy claro como la estrategia, pero digamos como que lo que te quería preguntar es, ¿tomaste una decisión o tomaron internamente una decisión de ir por una herramienta tecnológica, por implementar Mero en la facilitación de este tipo de cosas? ¿Cuál ha sido la experiencia, digamos, que hoy tienes frente a eso y cómo te ha ayudado la tecnología a atender estos desafíos? Sí, Juan, como les decía, pues lo primero que empezamos a analizar es cómo mejorar ese proceso y encontramos pues que Mero como herramienta tecnológica podía ser quien nos diera como la posibilidad de empezar a organizarnos y lo que hace una herramienta como esta es justo, por ejemplo, mejorar el tema de la trazabilidad de la información. Yo ya no tengo que estar pendiente quién me mandó el correo, quién me lo mandaba el año anterior, de dónde me llegan los correos, sino que yo tengo toda la misma trazabilidad en la plataforma. Además, tengo unos flujos muy claros, no solo de recolección de información, sino de verificación y de aprobación de la información. Entonces, no solamente, digamos, nosotros acá, sino en cada una de las filiales nuestras, las personas tanto de sostenibilidad como de la alta dirección pueden tener mucha más certeza de que la información que va a ir a reportes públicos es una información fue validada por dos, o digamos que por lo menos por dos personas. Alguien la ingresa, alguien la revisa y alguien la prueba. Y eso tienes ahí la trazabilidad en la misma plataforma. Entonces, lo mismo para los procesos de auditoría interna, hemos tenido ya la experiencia nuestra de tener usuarios auditores para que puedan verificar la información, pero además Grupo Sura, que usa toda nuestra propia información también para poder consolidar los reportes de ellos, tiene verificación externa de sus reportes y por lo tanto ya también hemos tenido la experiencia de cómo ha mejorado esa etapa de verificación externa. em, de la información de sostenibilidad al tener Mero, porque tiene también esa aplicabilidad y es tener usuario auditor, lo que nos facilita
tanto a nosotros como a ellos mismos. Y la verdad, en tiempo, que ahí es muy importante el timing para poder llegar a esos reportes y luego a esas auditorías. La verdad que puedo decirles que se ha recortado el tiempo de auditoría, yo creería que en una tercera parte, lo cual para nosotros es bien importante y esperamos que vaya a ser más, porque realmente, Juan, llevamos usando 2 años Mero, o sea, ya este es el segundo año que recogemos información a través de Mero. El primer año igual fue un año difícil porque había que estandarizar la plataforma, había que hacer pues como toda una bajada a todos los equipos que se acostumbraran a usarlo. Entonces, digamos que el primer año que entendemos ya tenemos como toda la utilización de la plataforma fue este año. Además que otro de los temas importantísimos que nos ha brindado ahí Mero es el uso de la información para nosotros mismos. Nosotros antes era muy difícil como que pudiéramos en tiempo real estar viendo la información, eh, para qué podía servirnos, cómo se veía esa información, eso cómo se convertía en reportes, que no es el reporte solo anual, sino cómo eso nos ayudaba a apalancar temas al interior de la organización, con nuestros consejos directivos o con la alta dirección. Y Mero tiene todo un espacio de analítica y con ese espacio de analítica ya nosotros ahí podemos estar viendo qué pasa en cada país, las diferencias, podemos hacer comparativos, podemos estar analizando información de cualquier tema que digamos que necesitemos, no solamente de temas ambientales, sino también de temas sociales, y nos ha permitido llegar también a tomar decisiones importantes al interior de la compañía, en un sentido u otro, pero que antes la verdad era muy complejo. Clarita, finalmente, danos como unas recomendaciones, unos consejos generales para las compañías que están interesadas en implementar tecnología para gestionar esta ola de regulación que mencionaba Adrián y todos estos desafíos en la generación de reportes y divulgación. Bueno, yo creo que la recomendación más importante es que no lo duden. Hay que ir a la tecnología. Adrián también nos decía, o sea, de verdad, el mismo regulador se está dando cuenta de la dificultad que esto representa para las compañías. Muchos estándares nos están pidiendo además información histórica y demás. Mantener esa información es muy difícil, entonces no lo duden. Y recomendación también muy importante es dedicar tiempo. eh, con el equipo de Mero en toda la etapa como de ajuste, de cómo lo necesito, cómo se ven las preguntas, que haya mucha información para el usuario de qué significa el indicador, cómo se debe construirse, que haya como toda una posibilidad como de autogestión y de conocimiento, de capacitación del propio usuario. Entonces, dedicar tiempo en esa primera etapa que uno pensaría que no es tan importante, pues porque todos estos estándares, si uno tiene grilla, tiene el indicador, si se va a poner, si es Dow Jones, pues ya tiene como cuáles son las preguntas, pero yo creo que ahí en toda esa etapa inicial es bastante importante. Luego también internamente revisar cómo, cómo son esos flujos de la información, para efectivamente pues poder tener luego toda la trazabilidad y como el accountability de los datos. Y creo que finalmente empezar también desde un principio a diseñar, como les decía, todo este módulo de analítica para que se pueda ir integrando desde un inicio, pues en la misma plataforma. Y la verdad, nosotros, si uno hace como ese proceso, eh, juiciosamente, con tiempo. Creo que realmente hoy nosotros, Juan, con ustedes estamos viendo que este año un reporte de sostenibilidad, luego de todo el proceso de Mero, pues yo pensé que me iban a decir y me parecía que era muy rápido tener un reporte en 3 meses y realmente seguramente lo vamos a tener en menos tiempo. Entonces, por ahí en 2 meses. Entonces yo creo que el ahorro en tiempo, la dedicación que tenemos que hacer los equipos de sostenibilidad, sobre todo en esa primera etapa del año, es muy importante. Porque realmente para nosotros casi que arrancaba el año por allá en abril. Entonces,
en este momento eso a través de la tecnología no tiene que ser así. Y lo otro es la facilidad después de montar, como si es una compañía grande como nosotros, ir incluyendo ya información puntual por país. Entonces, yo tengo una gran plataforma, pero según las necesidades de cada país, esto también se puede ir modelando para también que no sea una herramienta solo para mí acá, como decir en el corporativo, sino que cada una de las filiales, que puede ser o unidad de negocios o una área respectiva que requiera también gestionar información para sus propios stakeholders, y eso luego se puede pues ir nutriendo y es como nosotros lo hemos venido haciendo, como una fase central única, y ahora ya pues hemos venido integrando, por ejemplo, toda la parte regulatoria en Chile, ya la integramos este año, esperamos empezar a integrar ya también que tenemos una operación grande en México y vamos a tener que empezar con S1 y S2 también integrarlo entonces en enero, y de esa manera pues ir como que todo lo que vaya a ser reportes públicos de información que vaya a ir al público, a cualquiera de nuestros stakeholders, pueda estar en esta plataforma. Oh, Clarita, clarísimo. Si me permites un comentario, Juan, también otra componente importante de la vertiente tecnológica es que precisamente por el gran volumen de información que se tiene que reportar, estándares como la CSRD lo que recogen es que la información tiene que estar etiquetada en formato XBRL para que pueda ser leída por sistemas automáticos. Entonces, al final, necesariamente uno ya no podrá ir con informes PDF, sino que tendrá que subirse a un sistema para que pueda leerse digitalmente, con lo cual seguro terminamos con soluciones tecnológicas para poder publicar esa información y que organizaciones como Sura puedan analizarla de manera sistemática. Sería muy importante que después la inteligencia artificial también nos los ayude a analizar, ¿no? Eso nosotros, para los analistas pues sectoriales y demás de los equipos de inversiones, hemos pensado mucho eso, porque la verdad también dedican, como les decía ahorita, mucho tiempo en buscar información en los reportes de todas estas compañías, y a veces hoy incluso con un copilot o demás no es tan fácil por el formato en el que están estos documentos, en que una forma de preguntar no es la misma porque igual están en distinta forma de reacción, en distinto orden. Entonces creo que ahí la tecnología más avanzada luego también será quien nos ayude a beneficiarnos de eso si ya tenemos la información muchísimo más organizada. Quiero agradecerte, Clarita, por la intervención, porque creo que es bastante útil y nos ayuda como a darle cierre a esta sesión. Como vieron, teníamos invitados de lujo hoy, Adrián y Alfonso, muy enfocados en el tema regulatorio, con dos perspectivas distintas, pero que al final se unen. Clarita, llevándolo un poco a la práctica y entendiendo cómo la tecnología juega un papel. Yo quiero básicamente cerrar con tres conclusiones. La primera tiene mucho que ver con el mercado, con el mercado financiero, con el sector financiero, y los inversionistas juegan un papel determinante en lo que está sucediendo hoy. La regulación, pues, está contribuyendo a esto, pero los inversionistas son los mayores implicados en el ejercicio. Por lo tanto, hay una demanda excesiva, hay una demanda creciente por tener información ESG mucho más sólida, mucho mejor preparada y mucho mejor basada, digamos, en ciencia y basada en fundamentos reales. Un segundo tema es cómo la tecnología juega un papel importante en esta ola de regulación, porque llega un punto en donde las herramientas tradicionales de hojas de cálculo de Excel se quedan cortas para poder dar cobertura y atención a todas las necesidades que se tienen. Para eso es muy importante, como dice Clarita, no dudarlo, sino lanzarse con determinación a implementar herramientas de manera anticipada. Estamos viendo temas que vienen desde Europa, temas que están sucediendo en cada uno de los países de la región particulares que requieren el uso de la tecnología. Eh, y tercero, yo creo que es un llamado que se está haciendo hoy a que la regulación definitivamente está. Adrián utilizó una frase que me gustó mucho y es, se nos estaba yendo la mano no me acuerdo ya la frase que dijiste, pero se nos fue la mano como en regulación, se nos fue la mano en el freno que le estábamos poniendo al tema, y creo que es momento de reflexionar, pero la regulación está obviamente definiendo muy bien las fechas de implementación, está definiendo muy bien cómo se va a llevar esto a cabo,
Sin embargo, aquellas compañías que quieren anticiparse, que quieren un poco a la vanguardia en estos temas, es muy importante entender hacia dónde va la regulación para empezar a implementar cosas desde ya y poder de esa manera brillar en los sectores en los cuales se encuentran. Creería yo que esas son como las grandes conclusiones de la conversación de hoy. Quiero nuevamente agradecer a todos los que se conectaron al webinar. Creo que este tipo de iniciativas las seguiremos haciendo y los seguiremos invitando a todos ustedes. Quedamos con varias responsabilidades nosotros de enviarles las respuestas a las preguntas que hicieron y enviarles a este recurso, este documento que creamos de ESG bajo la lupa, que lo vamos a compartir con aquellas personas que manifestaron el yo quiero. Y nuevamente espero que nos veamos pronto en otro webinar como estos para conversar más sobre los retos que tiene la sostenibilidad. Les agradezco nuevamente a todos conectarse y espero verlos pronto. Un abrazo, que estén muy bien. Chao.